Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de la versión de Peter Pan del 2003. La historia de Peter Pan inició en 1904 como una obra de teatro. Posteriormente, en 1911, J.M. Barrie la convirtió en un libro, y a partir de allí es que se le han venido haciendo diversas adaptaciones a lo largo de los años. Se esperaba que en esta producción no se gastara tanto presupuesto, muy al estilo de las películas de mini espías que solían gastar menos de 40 millones. Sin embargo, aquí las cosas no salieron tan bien, pues se estima que se terminó gastando 130 millones de dólares, lo que significó una gran pérdida, ya que su recaudación fue de 121 millones. El actor Jeremy Sumpter, quien interpretó a Peter Pan, durante todo el proceso de filmación creció 20 centímetros. La ventana de la guardería tuvo que ser reconstruida varias veces porque el actor constantemente se golpeaba con esta. Inicialmente se tenía pensado hacer a Tinkerbell completamente con CGI, pero cuando llegó la actriz Ludivine Sagnier y los realizadores vieron su actuación tan expresiva, quedaron impresionados, así que se decidió que ella misma interpretara a Campanita. Para poder dar la ilusión de que Peter podía volar de manera profesional, el actor tuvo que practicar durante 7 meses con un arnés, para así poder acostumbrarse y tener un control completo de su cuerpo. La actriz Brie Larson a su corta edad había audicionado para ser Wendy, pero no logró quedarse con el papel, algo que la entristeció bastante y la motivó a escribir diversas canciones, lo que ayudó a generarle una pequeña fama como cantante. Sin embargo, no le fue muy bien en esta área, así que regresó al mundo de la actuación. Y gracias a eso, tiempo después logró ganarse el corazón de la academia, llegando a ganar un Oscar como mejor actriz, y actualmente siendo la Capitana Marvel. Para el paisaje de Londres se recrearon una gran cantidad de edificios, algunos de estos hasta en miniatura, y de esa manera poder dar la ilusión de que volaban en Londres. A estas alturas estamos de acuerdo que los efectos visuales no eran precisamente los mejores, pero los realizadores no tenían tanto problema con esto, porque después de todo, al tratarse de un mundo mágico, no tenía por qué verse tan real. El actor que interpreta al Capitán Garfio es el mismo que interpreta al padre de Wendy. En este caso se trata de Jason Isaacs. Los Potterheads quizás reconozcan a este actor, pues se trata de quien interpretó a Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter. El loro aterrador perteneciente a la tripulación era real, en cierta manera, y es que se trataba de hecho de un loro animatrónico, que por supuesto era controlado detrás de cámaras. Para esta adaptación no podían olvidarse del gran enemigo de Garfio, y no me refiero a Peter, sino más bien al cocodrilo. Para este animal sí que recurrieron al CGI debido a sus rápidos movimientos. La tabla del barco en donde Garfio hace caminar a Wendy realmente no tambaleaba tanto, de hecho era bastante firme, por lo que para darle ese efecto inestable alguien tenía que ponerse debajo de la tabla para moverla constantemente. Cuando Jason Isaac estaba practicando para sus escenas de vuelo, hubo una ocasión en la que el soporte que lo sostenía falló por un momento y el actor quedó colgado por los tobillos. Al final, en el cuento original, Peter regresa después de muchos años y se encuentra con una Wendy mucho mayor. Esta parte fue adaptada en la versión animada de Disney del 2002. Y esta versión live action también cuenta con esa escena, solo que no forma parte de la película, pues se trata de una escena eliminada que funciona como un final alternativo. Oh, Wendy, you shouldn't have. I couldn't help it, Peter. Han existido diversas adaptaciones live action sobre Peter Pan. En este punto solo nos enfocaremos en estas 3, y es que cada una ha tenido resultados interesantes. Por un lado, la versión de Robin Williams, dirigida por Steven Spielberg, tuvo una gran recaudación, sin embargo no le fue muy bien en crítica, siendo considerado como uno de los peores trabajos del director.
Por otro lado, la versión del 2003 tuvo una buena recepción por parte de la crítica, pero resultó un fracaso en taquilla. Y ahora con la última versión que se lanzó en el 2015 ocurrió lo peor, y es que resultó ser un fracaso tanto en crítica como en taquilla. Pero bueno, de cualquier manera me interesa saber es tu opinión. ¿Llegaste a verlas todas? Si es así, ¿cuál fue tu favorita? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Javier Aldana, Cristina, Miranda y Sonia y Rafael López. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.